Y ahora sí me voy al tema de los conflictos entre partidos políticos. ¿Por qué? Porque no solamente hay conflictos dentro del PAN, sino que también del lado de los partidos que integran la coalición se están viendo diferencias. Y una es encabezada por Gerardo Fernández Noroña y el Partido Verde. Contexto breve que ya lo vamos a explicar a detalle. Noroña en una de sus videocharlas se quejó del gobernador de San Luis Potosí, del Pollo Gallardo. Dijo que el gobernador se pasó por encima de Morena y de alguna manera contribuyó a que el PAN-PRI-PRD obtuvieran al senador de minoría. Y es que el caso de el caso de San Luis Potosí es uno de los casos que ya habíamos platicado, de cómo particularmente en este estado, lejos de quedar dos senadores, uno del Partido Verde y uno de Morena, queda un senador del Partido Verde y un senador del PRIAN. Les voy a compartir cómo quedaron para que todos tengamos el contexto de dónde salen las quejas de Noroña. Es unas críticas que tampoco son nuevas. Aquí está. El Partido Verde obtiene el primer lugar, o sea, se lleva dos senadores en el estado de San Luis Potosí. La fórmula está encabezada por Ruth González Silva. Y en segundo lugar queda Verónica Rodríguez Hernández. Hasta en un tercer lugar queda Rita Osalia Rodríguez. ¿Por qué me es importante darles este contexto? Cuando platicamos con Hamlet Almaguer antes del proceso electoral, él nos explicaba que había dos entidades donde Morena, PT Verde se iban a ir por separado en el Senado, porque estratégicamente ellos pensaron que de esa manera podían amarrar el plan C. La estrategia era que en donde fueran separados Morena, PT Verde, quedara o Morena con los dos senadores de mayoría y el Partido Verde o el Partido del Trabajo con el senador de primera minoría. Acuérdense que no son plurinominales, esos son otros, sino que son por estado entran 3 senadores. El partido que gana se logra meter 2 senadores y el partido que pierde, que queda en segundo lugar, mete un senador. Esa es la primera minoría. Entonces, la estrategia justamente era que en donde fueran separados para alcanzar el plan C en el Senado, Morena se quedara con la primera, o sea, con 2 lugares o al menos con uno, para entonces amarrar el plan C en el Senado. Pero en el caso de San Luis Potosí así no ocurrió. Si se dan cuenta, queda el Partido Verde con 2 lugares y Morena no obtuvo ningún lugar. Ahí sí Morena no obtuvo ningún lugar. Es el PRIAN el que se queda con el Senado de primera minoría en San Luis Potosí. Y aquí lo relevante de esto es que lo que dice Noroña es que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, lo considera un traidor, por así llamarlo, por impulsar campañas agresivas en contra de Morena que terminaron beneficiando a la oposición, porque al no verse una campaña fuerte de Morena y se veía más fuerte la campaña del Partido Verde, entre otras cosas, la famosa campaña de Vota Todo Verde, etcétera, etcétera, Morena aparentemente se queda sin oportunidad. Pero lo que me es todavía más importante resaltar acá es quién es la persona que encabezaba la fórmula del Partido Verde, porque la que gana la elección en el Senado es nada más y nada menos que la esposa del gobernador de San Luis Potosí. Entonces, la queja de Noroña tiene fundamentos al decir que hubo campañas agresivas en contra de Morena en San Luis Potosí y que terminaron beneficiando al PRIAN porque, para empezar, la esposa del gobernador era la candidata al Senado de la República por ese estado. De ahí parte el contexto de la queja que hace Noroña. Una queja que se hace viral en video porque evidentemente da esta explicación de cómo pues esta campaña violenta termina por beneficiar al PRIAN en vez de lograr ese senador que igual y ya podría haberse considerado el senador faltante para alcanzar el plan C, pero pues al menos es uno, que podría haber tenido Morena y que no obtuvo, y Noroña explica esta parte. Este es el video que se hizo viral en las redes sociales. Más, 93% de los senadores de mayoría. Es una respuesta impresionante
ahí se paga, fíjense, el abuso del gobernador de San Luis, el pollo le dicen, el mismo, así, Gallardo, que pasó por encima de Morena y el senador de minoría se lo quedó el PRIAN. Ahí ya solo nos faltaría uno. Los hubiera no existe, ya está, pero sí fue un abuso y un error político serio, donde se está viendo el ombligo, él está pensando en su sucesión y dejó vivos dos candidatos del PRIAN, el senador o senadora, no sé qué, que la fórmula, quién se lleva a mujer u hombre primero, el PRIAN, y a quien está en la alcaldía de la capital de San Luis Potosí. Entonces ahí desde la etapa organizativa, en la precampaña y la campaña, muy agresivo el Verde ahí en San Luis en contra de Morena, agresivo físicamente inclusive, con dificultades en todos los eventos que se tuvieron. Y ahora el agravio es grande, es grande. Eso es lo que dijo Noroña, que se hizo viral. Provoca la reacción de Karen Castrejón, la actual líder del Partido Verde, la mujer que está tomando las decisiones dentro del partido, o al menos ocupando este lugar, porque todos sabemos que el que sigue operando en el Partido Verde, pues es Jorge Emilio González. Entonces, Karen Castrejón, ella sí sale y se le va encima a Noroña. O sea, Noroña hace una crítica hacia la manera en la que opera Ricardo Gallardo, la manera en la que esto funciona, y Karen Castrejón, bueno, aquí está el Verde en su máxima expresión. A las acusaciones y señalamientos que hace el diputado Noroña al gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, respecto del resultado en la pasada elección, le decimos que miente y que no le vamos a permitir por ningún motivo la calumnia y la descalificación a nuestro gobernador. Primero, usted miente al decir que fue un abuso. Le aclaro que no existió ningún tipo de abuso, ni el gobernador Gallardo pasó por encima de nadie, porque él es un demócrata que respeta la ley y al pueblo de San Luis Potosí, que está dedicado a gobernar y a dar los mejores resultados a su gente. Por ello es que en todas las encuestas de evaluación de gobernadores a nivel nacional siempre aparece entre los 3 primeros lugares. Segundo, Ricardo Gallardo Cardona respetó el proceso electoral al no intervenir en las elecciones como lo marca la ley. No sé qué es lo que usted hubiera deseado. Tercero, usted ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. El Partido Verde a nivel nacional se comprometió y trabajó para alcanzar el Plan C, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Logramos aportar 4 senadores de mayoría adicionales a los que conseguimos mediante la coalición. Estos son en los estados de Oaxaca y Chiapas, además de esos 2 de San Luis Potosí. 4 senadores que fueron electos por el Partido Verde, a diferencia de los 0 del PT. Y logramos un senador más por la vía plurinominal que es su partido, lo que suman 5 senadores adicionales para la coalición. Entonces, el cuestionamiento debería hacerlo usted a su partido y no al gobernador del Verde. Cuarto, el Verde intentó contribuir con senadores adicionales para el Plan C en los estados de Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Lo intentamos e hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero desgraciadamente esto no se logró y no veo que usted cuestione a esos gobernadores. ¿Será que le da miedo que esos gobernadores son de Morena? Quinto, en San Luis Potosí se logró para el movimiento los 2 senadores de mayoría, pero también 6 de los 7 distritos federales, resultado que no había alcanzado nunca antes para el movimiento en la historia de San Luis Potosí. Los números no mienten, ni los antecedentes. En la elección anterior, en San Luis Potosí, el PRIAN logró 400,273 votos y en esta ocasión tuvieron 336,027. Y gracias al buen trabajo del gobernador Ricardo Gallardo, nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, obtuvo más de 800,000 votos en San Luis Potosí, resultado que nunca se había obtenido por el movimiento.
Permítame una reflexión. ¿No se ha preguntado por qué no fue usted mejor a una candidatura de mayoría a través de su partido, el PT, para lograr el plan C? En lugar de quedarse muy cómodo en una posición plurinominal de Morena, ¿qué hace usted en una pluri de Morena si es del PT? ¿Y por qué no se fue a ayudar al plan C? Le invito, diputado, a que su reflexión sea cómo y qué puede hacer desde su partido, el PT, al cual nosotros sí respetamos, y no como usted, que le falta el respeto al Partido Verde, para ayudar en los hechos a que la coalición dé buenos resultados, y no con charlas y discursos. El Verde cumplió. Con la coalición sigamos haciendo historia, para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde fue fundamental la aportación de los votos de San Luis Potosí. Nos hubiera encantado poder aportar más, pero esto nunca a costa de violar la ley y traicionar al pueblo de México. Muchas gracias. Ya empezamos mal, manos. Miren, yo siempre se los he dicho, el Partido Verde, ahí trabajé, gente, ahí trabajé. El Partido Verde, 1, vende caro su amor. Y 2, siempre que en una elección, acuérdense que el Partido Verde es una rémora política. Entonces, el Partido Verde tiende a que después de una elección, cuando tienen resultados como este, se sienten indispensables. Y se suben en un ladrillo. ¿Y cuál es el problema del Partido Verde cuando se siente indispensable y se sube en un ladrillo? Que empieza a querer seguir solo en las elecciones. Y uno diría, está bien, es más, yo les digo que se vayan solos en las elecciones, es lo que el pueblo quiere. Porque si el Partido Verde se va solo en una elección federal, pierde. Y ellos lo saben. Por eso es que solamente se van solos en elecciones calculadas. San Luis Potosí, cuando eran muy fuertes en Chiapas, ¿no? Y son estados donde conocen, el Partido Verde no es tonto, pues serán rémoras, pero no tontos. Entonces, saben bien en dónde meterse y dónde empezar a irse solos. La intención del Partido Verde, si al Partido Verde le das demasiado poder, siente que se puede ir solo en una elección federal. ¿Y ustedes quién creen que podrían ser sus candidatos? A ver, ¿quién creen que podría ser un candidato del Partido Verde a la presidencia de la República? El Niño Verde. Pero Jorge Emilio ya tiene una imagen bastante cochina, bien empuercada. ¿Quién? Porque tienes a Carlos Puente, tienes a, no sé qué les parece, Erubiel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong. Son los dos perfiles que ha estado jalando el Partido Verde. Omar Fayad. Al Partido Verde le das mucho poder y entonces el Partido Verde se sale. O sea, el Partido Verde es un partido que lo tienes que utilizar a la necesidad legislativa. Para eso funciona en realidad, políticamente hablando, para nosotros los ciudadanos, pero vende caro su amor. Y aún así, vendiendo caro su amor y bajo todas estas circunstancias, creo que también, y yo lo he dicho mucho, hay que tener cuidado, gente. El asunto es que Gerardo Fernández Noroña pues no se quedó callado y explicó en su videocharla de este jueves cuál es el sentido de su crítica, de la cual no se retracta, pero la explica a profundidad. Vamos a ver lo que dijo Gerardo Fernández Noroña sobre este tema. El redemonio, porque ahí sí hay un cacicazgo autoritario. Se acabó el tiempo de Alejandro Moreno y dice que sigue y que va a seguir y que va a prorrogar y tiene el control del aparato igual que lo tiene el inútil de Marco Cortés. Entonces ahí, como les dijo Benjamín, pues que sigan al frente, que sigan desbaratando esas opciones políticas. Además es el pueblo el que las hace desaparecer al no votar por ellos. No votó por el PRD, desaparece. No tienes que poner en la ley, solo deben ser 2 partidos. El pueblo decide con su voto quiénes están y quiénes no están. Nosotros, pues no traemos diferencias. Yo les decía de broma que ganamos con tal contundencia que como no vamos a tener con quién pelear, nos vamos a pelear entre nosotros, pero para pelearse se necesitan 2, y yo no me voy a pelear con el Verde. Mi respeto a Karen Castrejón, le he tratado siempre muy bien, lo seguiré haciendo. Me parece un exabrupto su declaración tauromania, que usted sería un gran secretario del Bienestar este sexenio. Pues ahí me andan acomodando por todos lados, pero quien decide es Claudia. Yo
Si me invitan, puesto estoy, pero si no, mi ruta es el Senado. Eso es, Gabriel Corral no es una en Chihuahua, está muy bien. Total, que yo hice aquí una crítica que ya había hecho y que sostengo. A ver, se acordó que ningún familiar iría, no voy a decir qué gobernadores, pero había 2 o 3 gobernadores que querían que hermanos suyos, familiares cercanos suyos, hijos suyos, fueran candidatos. Y el criterio era que no. Y al final el criterio no se respetó. Como es público, hubo candidaturas de familiares directos. Miriam García, mi diputado, la derecha no engaña más, siguen con el pensamiento que el pueblo es débil. Pues sí, están perdidos. Tonto el que piensa que el pueblo es tonto, gracias por la cooperación. Yo creo que de todas las candidaturas, lo más criticable, a mí me parece que lo deberíamos prohibir en la ley, es que un familiar tuyo, cercano, tu compañera de vida, o tu esposa, o tu esposo, tu hijo, tu hija, gente de círculo familiar cercano, busque ocupar el mismo cargo que tú estás dejando. Yo soy senador, salgo, ya no va a haber reelección, ni la buscaría. En 2030 yo no buscaría la reelección de senador. Ya he dicho que yo creo que es un error quitar la reelección, pero pues que hagan lo que quieran. No voy a irme en contra del movimiento. Pues quieren eso, anden. Seguiré yo de todos dando mi visión, aunque se enojen algunos porque digan mi punto de vista. Ahora resulta que decir mi punto de vista pues es mi derecho. Es mi derecho. Eso nada más faltaba. Somos un movimiento de mujeres y hombres libres. Entonces se decidieron familiares en varios casos. No para el cargo directo. No para el cargo directo. Pero, por ejemplo, gobernadores que mandaron a alguien de su familia en candidatura al Senado. Hay 2 casos, 2 entidades, y una es San Luis Potosí. Y es cercanísimo, y no tenía antecedentes de participación política. La esposa, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de la esposa del gobernador Gallardo, de lo que pusimos en la hojita. Es que no tenía, que yo sepa, igual y me equivoco, pero que yo sepa, no tenía antecedentes de participación política. ¿Ruth González Silva? Ruth González Silva. Ruth González Silva fue candidata a senadora. Pues se aceptó, fue por el Verde. Además, no fuimos juntos ahí, fuimos separados. Pues el Verde en San Luis Potosí tiene mucha fuerza porque gobierna, llegó con el PT. Ahora sí que, como dice Alberto Anaya, sin los votos el PT no hubiera llegado. El PT es un partido más modesto, pero no pocas veces su votación es clave para ganar elecciones importantes, que eso no es un asunto menor, al margen de que el PT tiene que crecer. Fue su esposa, bueno, pues está bien, fue su esposa, no nos da ni mal ni regular, fue su esposa. El gobernador Gallardo está pensando que lo suceda a su esposa. Pues yo creo que eso no es correcto. Yo creo que eso ya habría que poner en la ley que no es correcto. No por él, pero donde sea. Arturo Martínez, no es la primera vez que se intenta. Senador Noroña, la oposición no gobernará por lo menos, y eso quién sabe, hasta el 2036, ya que usted será en el 2030 comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ándale. Guti Rey y la quinta dimensión, saludos, guardián de la patria, es increíble lo tonta del ex candidato a la coalición. Bueno, ya lo leí, pero es lo que él dice, no leí lo que decía. Sí es limitada, digamos. Bueno, entonces, como quiere ir allanando el camino, está bien, pues está haciendo política, ¿verdad? Pero, o sea, cuando Humberto Moreira dejó a Rubén, pues eso no es ético. Y comenté cómo pasó en un caso el PRD, y Vicente Fox intentó dejar a Marta Sagún. Buena parte de la explicación del desafuero del entonces jefe de gobierno López Obrador es ese.
Es esa la razón. Lo intentaron. No es ético desde mi punto de vista y debería prohibirse, desde mi punto de vista. Bueno, pero al margen de eso, en esa determinación de apuntalar a Ruth, el nombre otra vez, perdón, pásamelo, no déjamelo aquí porque no me lo aprendo. Ruth González Silva. Ellos han tenido una mala relación con Morena, muy difícil, pero somos aliados, somos compañeros. Estaban las condiciones para que Ruth González Silva fuera senadora y Rita Rodríguez también por Morena, como primer minoría. Bueno, pues fue tan fuerte la ofensiva. Miren, lo digo de otra manera, para que no me digan los del Verde que solo. No es esa, no tengo ningún problema con ellos. Yo le he dicho a mis compañeros, había 2 casos, ni los voy a personalizar para que no. 2 casos donde el PT iba por la senaduría de minoría. Y el Verde se alió con el gobernador porque nuestras candidaturas pues, están en pleito con los gobernadores de Morena. Yo creo que es un error ese pleito. Y creo que es un error en la campaña manifestarse como si fueras oposición y confrontarte de esa manera. En Zacatecas que tuve que hacer declaraciones diciendo que no, mi respeto para David Monreal y tal. Yo creo que no es una elección, somos aliados y debimos ser aliados en todo, por cierto. Bueno, entonces hubo 2 estados donde, desde mi punto de vista, la estrategia de mis compañeros del PT fue equivocada. Y eso lo aprovechó el Verde y en alianza con los gobernadores, la senaduría la ganó el Verde. Pues yo no he hecho ninguna crítica a Jorge Emilio González, lo agarró Carolina, qué barbaridad, ando más desmemoriado que el demonio, de Televisión Azteca, diciendo que se había chingado al PT y que era la pura verdura. Bueno, pues yo no salí a hacer un video, decirle, oye, Jorge Emilio, que por cierto yo tengo buena relación con él. Él es muy difícil en su trato, es muy arrogante, pero tenemos una vivencia que yo valoro mucho, que se comportó Carolina Rocha, que se comportó como hombre a la altura en 2006, en la elección de 2006. Ya he contado aquí la anécdota. Yo no salía así, oye, es más, hasta dije, bueno, pues así está diciendo pues, lo que él hizo. Les fue mejor que al PT, aprovecharon contradicciones, y ya. Carlos Vaz. Hola, señor Noroña, ¿cómo puedo registrarme, afiliarme a Partido Moreno PT para un cargo? Que tengo mi videocharla de 6 a 7. Deseo hacer un cambio, heredar su visión. Irte a la oficina. Imagínate, quieres tener un cargo público y pues el partido hay que ir a buscar su oficina ahí en el municipio donde estás y ahí te afilias y luego hacer trabajo ahí. Sí, exacto. Sí, Carolina Rocha. Yo no hice ninguna crítica ni salí a decir, miente, majadero, ¿cómo es posible? ¿Qué aliado? No, bueno, pues así son las cosas, punto. Entonces, ahora que hice esta reflexión, Karen Castrejón, que es dirigente del Verde, hizo un video de 4 minutos que no es el principio, la verdad. Y dije, o sea, yo le tengo estima y me parece su tono es incorrecto. Miente, yo no le diría que miente, pues tenemos puntos de vista diferentes. Ella tiene una ponderación del gobernador Gallardo. Está bien. Yo no estoy diciendo que sea un mal gobernador, ni me metí a ninguna crítica a su gobierno. Hice un planteamiento sobre una cosa concreta que fue que le cerró el camino a Rita Rodríguez, candidata de Morena al Senado, por el tema de su sucesión. Y prefirió
en sus decisiones que le era mejor que ganar el PRIAN, la senaduría, inclusive la capital del estado, que le van a competir la gubernatura, pero en su digámosle, cálculo, pues determinó eso. Pues es un comportamiento entendible, pero incorrecto, un aliado. A mí me parece que estoy equivocado. Bueno, pues he expresado mi opinión. Que lo debemos discutir en espacios nuestros, también es cierto. No existen esos espacios. Bueno, sí existía en la Comisión Política y no se habló ahí. Yo creo que en los hechos la Comisión Política ya terminó sus funciones porque pues ya va a anunciar la próxima semana su gabinete, nuestra virtual compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entonces ya no, pues ya ese espacio yo me imagino que desaparece. Jorge Carlos o J. Carlos, quiero expresarte mi admiración y agradecimiento por representar al pueblo con tanta valentía. Podría dar un consejo a mi hermano Víctor Vázquez, fan de su trabajo, quien representará a Morena en Atemajac de Brizuela, Jalisco, a ser alcalde, pues que trabaje con mucha honestidad y entrega y compromiso con el pueblo y cercano a la gente. Si es que va a ser alcalde o si cualquier responsabilidad que va a tener, igual, aplica lo mismo. Parece que hoy sí va a llover, pero así ha estado días y luego nomás se nubla, pero y nada que llueve. Ojalá hoy sí llueva. Bueno, entonces, pues, ¿qué hacemos? Yo, con Karen, yo he sido así hasta de dejarle un mejor lugar en la foto, porque es la dirigente del Verde. O sea, de repente sí me queda a un lado de Claudia, de repente le he dado espacio. Pues ahí están en las fotos, consta, ¿no? Y la calo y todo. Siempre nos hemos saludado muy bien y creo que lo seguiremos haciendo. Pues hay una diferencia ahí y no pasa nada tampoco, ¿no? Creo que nosotros tenemos que cuidar la unidad. Es muy importante. El resultado es importantísimo y creo que todos debemos hacer un esfuerzo por cuidar al movimiento. Creo que debe hacerse un balance, pues no de lo que pasó en San Luis, de lo que pasó en el país. Hay lugares que perdimos que no deberíamos haber perdido y que creo que hay razones objetivas que todo mundo podemos reconocer y corregir. Por ejemplo, la unidad. Hay lugares donde es evidente que si sumas Querétaro debemos ir unidos. Aquí lo comenté también. Y se va a enojar a alguien de Morena o del PT o del Verde porque yo digo que debemos ir unidos. Pues no, y si se enoja, pues que se enoje, pero ¿eso qué? Alguien podrá sumar y decir, no, pues en Querétaro aún unidos no nos daba, no, se potencia. Sí nos daba. Si hubiéramos ganado los 2 senadores de mayoría, también los hubiera, no existe, es un tiempo pendejo, pero hay lugares donde sí se puede ver que se decidieron malas candidaturas. El tema de la no reelección tiene que ver mucho con que hay convicción de parte del pueblo y de compañeras y compañeros dirigentes, nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo de entrada a la cabeza, en la posición de que la reelección a la gente no le gusta. Y yo creo que no es un asunto de gusto. Y yo creo que los cacicazgos se hacen de todos modos sin reelección. Pues ahí está lo que dijo Noroña. Todo o sea, quise justamente dejarles esta declaración porque es cuando entonces ya entiendes, si es que no lo habías entendido, cuál es el problema. O sea, Ricardo Gallardo, ya me dicen aquí en los comentarios que ya lo escuchan como para la presidencia, o sea, que Ricardo Gallardo quiere ser presidente. Miren, yo he escuchado muchos otros nombres, hasta el de Omar García Harfuch para la presidencia de la República, también ya lo he escuchado. Acá, por ejemplo, dicen, eso es cierto, además dice que es un buen gobernador y está haciendo un lienzo charro aquí cerca de la feria. Tengan mucho cuidado, yo sé que votaron por Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, pero los recuerdo mucho esa elección que fue bastante polémica porque no querían los morenistas en San Luis Potosí ir aliados al Partido Verde por todo lo que se ha estado escuchando sobre Ricardo Gallardo, de estos presuntos vínculos con el crimen organizado, de
el gobernador de San Luis Potosí. Y no solamente el gobernador, hay otro par por ahí, pero bueno, lamentablemente, pues ahí está esta rencilla, esta diferencia, y efectivamente, Jorge Emilio González es un personaje bastante complicado, decía Noroña, bastante arrogante, yo diría pedante y más allá. Este es el video al que hizo referencia, este es el famoso video que subió Carolina Rocha, donde dice pinche alumno salió muy, ve, ahí está. Vean, ahí está. Bueno, a ver, el otro. No, ya lo sé, ya lo sé. Luego, bien. Sí. Es el famoso video al que hizo referencia Noroña, donde sale Jorge Emilio, Jorge Emilio González, diciendo que salió más verdolaga porque el alumno se chingó al maestro y que se lo va a chingar todavía más, refiriéndose al PT. Ese es justamente Jorge Emilio. Entonces, aquí yo solo puntualizo un par de cosas. ¿Por qué al Verde le fue mejor que al PT? Porque el verde estratégicamente hace campaña en donde es fuerte. Donde no es fuerte, literalmente es la rémora. Donde es fuerte, ahí destina todos los recursos del Partido Verde y hasta los de los demás, porque recuerden que el Partido Verde no es uno de los partidos que más dinero tenga, pero sí es uno de los partidos que más gente con dinero tiene. Jorge Emilio es el ejemplo. Entonces, el Partido Verde mete todo este dinero en donde realmente ellos se consideran fuertes y los demás estados, municipios o candidaturas las pasa de noche y deja que otras personas le metan dinero, no las prioriza, no trabajan por ellos, o sea, es todo un desastre. El Partido Verde, insisto, solamente trabaja en las campañas donde consideran que van a tener éxito y van a todo por esas campañas. Mientras que el PT, sí, yo no he visto que el PT tenga mucho movimiento, salvo cuando Noroña estuvo en este proceso interno para la presidencia de la República, logró que subiera muchísimo la imagen del PT, pero es por la imagen de Noroña. Entonces, al PT yo lo he visto como también muy pasando de noche, pese a que muchas veces ha hecho hasta más cosas por la transformación, y no muchas, casi siempre ha hecho más cosas que el propio Partido Verde. Entonces, ahí creo que es un tema de la dirigencia del PT. Recordemos que el PT, así como Movimiento Ciudadano, no han cambiado de dirigencia en su vida. Son exactamente los mismos, no han cambiado y lamentablemente las decisiones que tomaron y muchas de las decisiones que tomaron en el Partido del Trabajo, pues estaban más enfocadas a pasarla de noche. Yo no vi que hicieran campaña, yo no vi que se metieran de lleno a hacer una campaña, simplemente no lo vi, pero valdría la pena poner sobre la mesa. Independientemente, el que llevó el peso completo de la elección fue Morena, solamente vale la pena poner sobre el escenario quiénes son aquellos que están aliándose o que se aliaron con el partido, que están en el plan C, que están en esta, pues que se sumaron a todo este grupo y que ahora nuestros ojos van a estar encima de ellos, porque que no vengan aquí a creer que nada más porque ya están en el plan C o que se pegaban a Morena, la gente los ve bien y ya los exculpamos de todos sus pecados, ¿no, mi gente? Al Partido Verde le tenemos una lupa bien especial, al PT también, pero sobre todo a la gente que milita en cada uno de estos partidos y que milita para hacerse de su propio beneficio. Hay gente que pese a las críticas, que pese a los personajes, le dio un voto de confianza porque sabían lo que buscábamos, unas reformas, varias reformas, pero de eso a decir que el Partido del Verde ya consiguió nuestro cariño, no, en realidad no. No va a pasar, no va a pasar. Así que valdría mucho la pena que antes de que me empiecen a salir con estas conjeturas, sobre todo los del Partido Verde, no se les olvide que están en el ojo del huracán. Es el lugar en el que está en este momento, lejos de asegurarles un largo camino hacia adelante, les aseguro que la gente va a estar viéndolos muy de cerca. Donde cometan un error, créanme que aquí vamos a estar, así como en este momento, y no solamente con el Partido del Trabajo, en realidad con todos los partidos políticos vamos a estar a tiro de halcón viendo y escuchando qué es lo que están haciendo, porque nos interesa el futuro de este país más que nunca.